Muy bien, vamos a ver. Voy a leer dos versículos del Salmo 88. Deciros también que Beatriz no me acompaña porque ahora mi suegra tenemos que cuidar de ella, está dependiente y entonces solo si realmente es necesario pues buscamos a alguien que se quede con ella para que Beatriz me acompañe. Y también saludos para los de su quinta, de su generación, me dijo de Ana Mouro. Algunos le conocerán, otros no, pero me pidió que diera saludos. Bueno, vamos a la palabra de Dios, dice el Salmo 88, versículo 13. Mas yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana. ¿Por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? ¿Os pasa a alguno de vosotros que tenéis situaciones por las que oráis, que os preocupan, que son un problema, que os causan sufrimiento y que también tenéis la misma pregunta, Señor, ¿por qué no me contestas? El sufrimiento seguro que para todos los creyentes es un desafío, cuando el Señor permite sufrimiento en nuestras vidas. En nuestra labor, atendiendo a las personas, pues me ocurre muchas veces que visitas una familia o hablas con ella por teléfono, o la encuentras el domingo en el culto y la saludas y te cuenta sus aflicciones, sus problemas, lo que está pasando quizá la familia. A veces son enfermedades que no tienen cura, que no tienen remedio, con dolor. Otras veces pueden ser problemas económicos que están atravesando, falta de trabajo, o quizá alguno de los más duros, tener un hijo con una enfermedad importante o con un trastorno que ves que no hay remedio para su situación, y que no encuentra trabajo. Otro joven que me decía es que yo no tengo amigos, no encuentro amigos, tiene sus problemas, claro, y por eso no tiene amigos, pero a mí me duele porque también es mi hermano. Y te da un tremendo dolor, un sentido de impotencia para ayudar a estas personas, o fracasos sentimentales que ocurren mucho entre los jóvenes. Y claro, ¿qué le dices como creyente? ¿Qué le dices a una persona que está en esa situación? Bueno, le hablamos del Señor, le hablamos de la esperanza, le hablamos de que confíe en el Señor, le decimos que ore y que ya Dios dará una salida. Y ahí nos quedamos, ¿verdad? Pero pasan las semanas y vuelves a encontrarte con esa misma persona. Y vuelve a contarte exactamente la misma situación y no ha cambiado nada. ¿Y qué le dices? Que siga confiando en el Señor y que siga esperando. Y en algunos casos pasan los años y todo sigue igual. ¿Y qué le dices a esa persona? Ya a veces uno va, la voy a ver y ¿qué le voy a decir? Me voy a encontrar el mismo panorama. Y yo tengo por lo menos un tremendo sentido de impotencia frente a estas situaciones. A veces incluso uno tiene la tentación de pensar, esta gente va a pensar que Dios realmente no funciona, que creemos en Dios y que hablamos con Él, pero Dios, las promesas deben ser para otras personas, pero no funcionan en mi vida. Es como si el Evangelio a esas familias no les arregló nada, no les cambió nada, o que la oración no llega a ninguna parte. Pero también es verdad que hay otros creyentes que afrontan problemas igualmente y, sin embargo, los llevan de una manera diferente. Hay casos que son realmente admirables, de ver cómo ese creyente, esa persona creyente, soporta el sufrimiento con paciencia, con entereza, con confianza, sin una sola queja, e incluso es capaz de dar gracias por muchas cosas buenas que tiene en su vida, cuando su vida a lo mejor es dura. En el año 2018, en octubre del 2018, probablemente esta información más o menos sí que os llegó a vosotros, uno de nuestros hermanos, David, en esa fecha de octubre, 27 de octubre, estaba recién salido del hospital, operado del cáncer, y a la familia, al grupo de familia, nos envió una foto. Y en la foto, era una foto en la playa, y ponía un texto, decía, mi primer paseo por la playa, pisar la arena, caminar, qué regalo. Qué manera diferente, ¿verdad?, de ver la vida aún en medio de la incertidumbre y del sufrimiento. Sin duda que el sufrimiento solo lo podemos entender desde la fe, desde el punto de vista
de la fe, sí, de la aceptación de lo que Dios permite en nuestras vidas. Y desde el punto de vista de que mi mente es tan pequeña y tan limitada que por mucho que yo me esfuerce, no voy a entender o no voy a comprender siempre lo que Dios está haciendo y por qué lo hace. El mes pasado, en esta ciudad, hace 45 años, fallecía nuestra madre. Con 44 años, 8 hijos, yo era el mayor, tenía 20 años, y nuestra hermana pequeña, Abby, tenía 3 años. Y una mujer misionera, dedicada a las cosas de Dios. Una mujer entregada. Y si me preguntas por qué Dios permitió eso, hoy, aún con mis 65 años, diría no lo sé. Y sin embargo sigo creyendo y confiando en Dios y creyendo que Dios es bueno. El sufrimiento es parte de la realidad de este mundo caído en el que vivimos. Y hoy quiero proponeros el entender que Dios a veces permite esas situaciones porque las quiere usar, las quiere utilizar nuestras experiencias para bien de otras personas, para bien de otras personas. Y a mí por lo menos me ayuda, espero que a ti te pueda ayudar también, pensar en enfocar de esta otra manera, que a veces el sufrimiento que Dios permite en tu vida es para ayudar a otras personas. Y eso a mí me ayuda a afrontar y decir, vale, Señor, pues lo acepto, tú sabrás lo que haces. Y si estás haciendo algo bueno con eso, pues aquí estoy dispuesto y disponible. Y eso cambia también nuestra actitud, porque lo natural que es cuando tú estás en un problema, en una situación difícil, es buscar desesperadamente una salida. Hay gente que recorre los médicos, que pide dinero, se va a Estados Unidos buscando desesperadamente una salida. Y en lugar de afrontarlo de esa manera, con esa búsqueda de una salida desesperada de conseguir lo que yo quiero, afrontarlo con la aceptación. Y la palabra aceptación no es lo mismo que resignación. La resignación es de la que habla mucho la Iglesia de Roma, los testigos de Jehová también interpretan así, el sufrimiento simplemente hay que aceptarlo con resignación. Y los gallegos tenemos una expresión que lo describe muy bien, hecho que hay, hecho que hay. Eso es resignación. Y la resignación quiere decir que no ve sentido, no ve propósito en esa situación. La hay que soportar, la hay que aguantar, pero no tiene ningún sentido. Sin embargo, la aceptación es ver que si Dios lo está permitiendo y queriendo usar con un buen propósito, entonces acepto que algún día Él me mostrará el sentido, incluso la recompensa de haberme permitido pasar por esa situación. Porque al final, ¿qué es la fe? La fe no es solo para la conversión, para salvarnos. Dice que el justo vivirá por la fe, y la fe es algo que tenemos que ejercer todos los días de nuestra vida, y más cuando hay algo que nos ocurre que no le vemos sentido. Ahí es donde entra precisamente la fe, porque confiamos en Él, porque le conocemos. Hablando de mi madre, en el himnario, ese libro ya de canciones antiguas, pero que tiene letras muy buenas, su himno favorito, su canción favorito, era aquella que dice, están mis tiempos en tu mano. Los que sois de mi generación, por lo menos, sabéis ese himno y lo habéis cantado muchas veces. Y una de las estrofas dice, de angustia y prueba pueden ser. Y dice, mi Padre, nunca me haces daño, harás que ayuden para bien. ¿Cómo el Señor puede cambiar mi manera de afrontar el sufrimiento? Hasta tal punto que si yo entiendo eso y lo asumo en mi vida, hasta podré tal vez incluso gozarme, que no es lo mismo que estar alegre y de fiesta, podré gozarme e incluso dar gracias a Dios por estas pruebas, por estas situaciones que Dios me está permitiendo pasar con su ayuda y su fortaleza. A mí me gusta leer la oración de la Iglesia en Hechos capítulo 4, cuando la Iglesia estaba siendo perseguida. Y yo siempre digo, si hoy viniera esa persecución tan dura como sufrieron los primeros cristianos y hay en otros países del mundo, ¿qué es lo que orarías? Ay, Señor,
saca a estos gobernantes tan malos, Señor, protégenos, que no nos persigan. Pero lee la oración de la primera iglesia en la persecución. Y ahí en Hechos capítulo 4, el versículo 29, en lugar de eso dijeron, Señor, permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Es decir, que Dios les diera el poder de afrontar aquello que el Señor estaba permitiendo en su vida. Bueno, en esta mañana quiero sugeriros tomando el ejemplo de Pablo, 3 posibles efectos de cuando afrontamos como creyentes nuestros sufrimientos. Y en primer lugar, creo que pueden ser útiles como una instrucción, sirven para instruir a otras personas. Y claro, con los ejemplos se enseña mucho mejor que predicando. Dice Efesios capítulo 3, versículo 13, ruego por tanto que no desmayéis, está diciendo una instrucción, no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Pablo está en la cárcel, y las cárceles no como las que tenemos ahora en Europa, que no están tan mal. Y además el problema es que está preso y en esa situación precisamente por predicar el Evangelio. Hombre, vaya pago, Señor. Yo predico el Evangelio y tú me metes en la cárcel, y en esta cárcel que está bastante mal. Y podría Pablo estar pensando, y seguro que se hacía esta pregunta, pero Señor, ¿por qué me tienes encerrado en una cárcel si tú me has llamado para llevar el Evangelio, extender el Evangelio por el mundo? Y podría ser motivo también de desánimo para los creyentes, aquellos a los que Pablo predicaba y enseñó, pues podrían estar desanimados al ver a Pablo, a su líder, a aquel que les había llevado a conocer al Señor, al siervo de Dios, que termina en la cárcel, el que trae un mensaje tan maravilloso del Evangelio, y mira cómo termina, encerrado en una cárcel. Y claro, muchos creyentes podrían empezar a pensar y preguntarse, ¿y valdrá la pena ser creyente? Porque, mira, si le han hecho eso a Pablo, a ver qué nos van a hacer a nosotros. Sí, había motivo para desanimarse y preocuparse. Y Pablo les dice, mira, no desmayéis a causa de mis tribulaciones, no tengáis ese desánimo. Dice, ¿por qué? Porque esas tribulaciones son por vosotros. El Señor me tiene en la cárcel por vosotros. Por amor a vosotros, el Señor ha permitido que yo esté en la cárcel. ¿Qué cosa? Que el Señor permitía a Pablo estar en una cárcel por algún buen propósito para los hermanos de Éfeso. Claro que sí, Dios podía evitar que Pablo terminase en la cárcel, que estuviera así sufriendo. Pero Pablo estaba siendo un tremendo ejemplo, una tremenda lección con su propia vida y experiencia para los efesios. Una lección de amor a Dios y al prójimo. Y por amor a ellos Pablo estaba en la cárcel por no callarse, por no haberse quedado en casa, por ir a llevar el Evangelio. Por amor a ellos estaba en la cárcel. Era una tremenda lección de compromiso con Dios, pase lo que pase, aunque termine en una cárcel. Una lección de obediencia a Dios, aunque eso me lleve a estar en una cárcel. Una lección de fidelidad a Dios, al precio que sea. Eso estaba enseñando Pablo con su experiencia a aquellos creyentes de Éfeso. Y Dios le estaba ayudando a Pablo a soportarlo. Y eso causa impacto, Mira la historia, lee la historia de la iglesia. Yo soy amigo de la historia. Mira, la historia nunca me gustó. En bachiller no me gustaba nada. Yo soy de ciencias. Pero desde que estudio más la palabra de Dios, me interesa más y me gusta más la historia. Y ver lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia. Y lee la historia y verás cómo el impacto de los mártires, de aquellos que han puesto su vida por Cristo. Hoy lo puedes ver en las noticias que tenemos de la iglesia perseguida. En nuestra iglesia es un tema de cada semana de oración. El número 1, oramos por la iglesia perseguida. Y ponemos algún ejemplo de los que recibimos de puertas abiertas. Y eso causa impacto. Ver cómo personas arriesgan sus vidas hasta terminar en semejantes situaciones por amor al Señor. ¿Qué dice Pablo? Mis tribulaciones por vosotros son vuestra gloria. Aún tendrían que estar orgullosos los efesios de que Pablo estuvo dispuesto a llegar a la cárcel, la entrega de Pablo por ellos. Y esto les prepararía a los efesios para que ellos también algún día tal vez tendrían que sufrir
por Cristo y poder considerarlo como una gloria. Yo creo que el ejemplo de los que sufren, de los creyentes que sufren y que experimentan el poder de Dios, que les sostiene, es una lección, una instrucción poderosa. Muy bien, número 2. 2 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al capítulo 1, del 3 al 8, os lo resumo de esta manera. Dice, Dios nos consuela en toda tribulación nuestra para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. Bueno, si lees todo el capítulo, verás que Pablo y Timoteo dice que estaban en una situación de tal sufrimiento que dice que era más allá de sus fuerzas. Estaban al límite de lo que humanamente podían aguantar. Dice, pero experimentamos el socorro de Dios que nos fortaleció en esa situación. Y dice que Dios los consoló por medio de Cristo. ¿Y sabes en qué encontraron el consuelo, Pablo? Dice en el versículo 9 que relaciona ese consuelo, esa fortaleza, al pensar que su Dios es el que resucitó a Jesucristo de los muertos. Y dijeron, si Dios puede resucitar a un muerto, Dios también puede cambiar cualquier situación, por muy difícil que sea. Y si no lo hace, tendrá una buena razón para no hacerlo. Y ahí dice que Dios es la fuente de toda consolación para toda tribulación, en cualquier tribulación. Es decir, que no hay ninguna situación que podamos vivir ninguno de nosotros que Dios no pueda ayudarnos a afrontarla. Pero lee bien el versículo. No dice que Dios la va a remediar, sino que Dios te va a consolar y te va a fortalecer en esa situación. Sin duda, nuestros sufrimientos, los tuyos también seguro, son ¿qué palabra pondrías? Son un misterio. Bueno, un misterio sí son, pero son también un ministerio. Tus sufrimientos pueden ser un ministerio. Algo que Dios quiere usar. ¿Qué dice el versículo 6? Si somos atribulados es para vuestro consuelo y salvación. Dios estaba usando los sufrimientos de Pablo y Timoteo para llevar a otros a ser consolados y encontrar incluso la salvación. Es como una conclusión, ¿no? Que Pablo y Timoteo, claro, cuando estás en la cárcel tienes mucho tiempo, y sobre todo en aquel tiempo. Y estaban pensando, Señor, pero ¿qué sentido tiene todo esto que estás permitiendo, sufriendo de esta manera? Y ellos llegaron a la conclusión que Dios estaba usando eso para la salvación de otras personas. Y sin duda, ese es el desafío, que como creyentes, ¿cómo voy a afrontar yo una adversidad, un problema, una enfermedad, un disgusto? ¿Cómo lo afrontamos? Y eso puede ser un tremendo impacto a las personas que no conocen al Señor. En el año 2018, en el verano, un error médico en una operación de estas normales y corrientes de vegetaciones en el hospital de C, que no tenía que haber pasado nada, un error médico hizo que la niñita estaba crítica, estaba en una situación extrema, hasta tal punto que en aquel hospital ya no podían hacer nada y le llamaron al padre, al abuelo, que son creyentes, y el médico les dijo que había que enviarla a Coruña a ver si se podía hacer algo para salvar su vida. Dice, el médico estaba temblando, claro, un error médico, estaba temblando comunicar cuál sería la reacción de ese padre, de ese abuelo, ante semejante situación. Y su reacción calmada le dejó sin palabras a aquel médico. Bueno, la niña se recuperó, gracias a Dios. Pero cómo afrontamos nuestros dolores puede causar un tremendo impacto en las personas que nos conocen. Aparte de que el intento de consolar a alguien, si tú no has pasado por algo parecido, a lo mejor es mejor estar callado, porque se dicen muchas tonterías. Así que una frase importante que diría en esta mañana: mi sufrimiento puede ser útil para consolar y aún ganar a otros para Cristo.
Y quiero decirte que Dios quiere utilizar tus experiencias de dolor. Dios quiere utilizar aquellos sufrimientos por los que pasamos. Y por eso creo que es importante compartirlas. Que hablemos de esas experiencias malas de nuestra vida y cómo el Señor te ayudó y te ayudó a salir adelante. Cómo Dios te ayudó en esa enfermedad, en esa pérdida de un ser querido, en el cuidado de una persona dependiente, que es trabajo duro, o un desengaño amoroso, o una separación matrimonial. ¿Por qué no decir cómo el Señor marcó la diferencia y te ayudó a afrontar esa situación? Mira, a mí me encanta ver la Biblia, que es un libro de historias. Yo diría, mira, si fuera Dios, a lo mejor pensaría que este libro, pues, ¿qué voy a escribir? Pues un manual de doctrina, toda la doctrina bíblica que hay que saber. No, Dios principalmente lo que nos dejó es su enseñanza a través de historias de la vida de hombres y mujeres, porque eso lo entendemos todos. Por último, para no abusar de vuestro tiempo, creo que el Señor permite a veces los sufrimientos en nuestra vida para poder enseñar a otros con nuestra vivencia y también para poder capacitarnos para poder consolar a otros. Y finalmente también para dar valor a los hermanos. Filipenses 1, versículos 12 a 14 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Bueno, todos sabéis, ¿verdad? Las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Aparentemente, Pablo fue un tremendo misionero, probablemente el apóstol más misionero de todos. Y, hombre, termina encarcelado. Vaya palo para las misiones mundiales, ¿verdad? Este hombre que estaba dispuesto a viajar y a traernos el Evangelio hasta Finisterre, quería venir hasta aquí con el Evangelio, y el Señor lo detiene y lo mete en una cárcel. Vaya palo para la misión del Evangelio. Y por eso Pablo está sentado allí pensando: Señor, esto no tiene sentido. Si tú me has llamado para hacer eso, ¿por qué me tienes encerrado aquí en una cárcel? Y pensando, el Señor le mostró que había un propósito en aquella situación. Y parece así, cuando lees el texto, parece que está diciendo eso Pablo. ¿No? Dice: quiero que sepáis, hermanos, quiero que sepáis algo que he descubierto, algo que el Señor me ha mostrado de esta situación que no parece muy lógica. Que Pablo estuviera preso no significaba que el Evangelio estuviera preso. Los caminos de Dios a veces son muy misteriosos. Y fíjate, Pablo, 24 horas, los 7 días de la semana, tenía personas a su lado, no creyentes, que estaban escuchando cuando él hablaba con los que le visitaban del Señor y les hablaba del Evangelio. Y es probable, muy probable, porque el final de la carta termina con los saludos en el capítulo 4, dice que da saludos a los de la casa del César. Es muy probable que gente de las autoridades llegaron a escuchar el Evangelio porque Pablo estuvo en la cárcel. Así que Dios quiere usar tu sufrimiento. No es en vano. Y dice que los hermanos, dice el texto, al ver a Pablo cómo afrontaba aquella situación y los resultados, cobraron valor. Algún día Dios nos dirá por qué y para qué ha permitido las cosas que tengamos que pasar. Tal vez para instruir, para enseñar a otros con una lección gráfica, son las mejores lecciones, para que no desmayen, o para prepararnos, para capacitarnos, para poder aconsejar y bendecir a otros, para consolar a otros, o tal vez simplemente para que otros también cobren valor en sus situaciones. Y evidentemente, como en esta mañana tenemos delante esta mesa y lo hemos recordado, Jesucristo es nuestro mayor modelo, ¿verdad?
Y si alguien sufrió más injustamente, si crees que es injusto lo que estás pasando, mira al Señor. Injusta, totalmente injusto. Pero el Señor lo permitió, el Padre lo permitió, porque tenía un propósito de producir fruto, de traer salvación a otras personas. Lo dice Isaías, capítulo 53. Y él dice, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Que el Señor nos ayude a tener esta perspectiva de las cosas que no nos gustan en la vida. Dios tiene un buen propósito y Dios quiere usar tus experiencias para bendecir a ti seguro y a otros también. Que Dios nos ayude. Muy bien, pues vamos a despedirnos con una oración. Señor y Dios nuestro, gracias por este tiempo en la mañana que podemos apartar en la quietud de este lugar, delante de ti, delante de tu palabra, para meditar, para reflexionar, para buscar guía, dirección también para nuestras vidas, para prepararnos para afrontar una nueva semana con un punto de vista, una perspectiva quizá diferente de nuestra vida y de nuestras circunstancias. Señor, gracias por el privilegio de conocerte, porque al conocerte sabemos que eres un Dios bueno, un Dios de bondad, que eres un Padre amante, aunque a veces pues también reconocemos que no entendemos situaciones que permites en nuestra vida. Pero creemos en ti y creemos en tu palabra es verdad. Y tú nos enseñas que todo lo que permites tiene un buen propósito y que al final también tú siempre tienes una gran recompensa para todos aquellos que aceptan tus caminos en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser una luz, a poder ser de esperanza para un mundo tan desesperado en el que vivimos. Bendícenos en esta semana, guía tú nuestros pasos y nuestros pensamientos y ayúdanos también a llegar e impactar en otras vidas a través de las nuestras. Pues pedimos tu bendición también para esta iglesia, en este lugar que tú has puesto por cada persona, por cada familia, y que tú le sigas guiando y que sigas haciendo crecer tu obra aquí también. Pues te lo pedimos y damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.